predisposición importante. Em, Adicionalmente, tenemos que el artículo colombiano, como tal, no hay una incidencia clara pues para nuestro país, pero este artículo es de la Universidad de Antioquia, en donde se realizó un estudio de hidronefrosis, que es como la patología más frecuente entre 1996 y 2010, y pues ellos nos muestran que realmente es una patología más frecuente en varones, que su diagnóstico prenatal puede llegar al 14.4% y más o menos en 18.3% de las anomalías asociadas, el 4.2 va a llegar a terapia de reemplazo renal. Entonces, si bien esto es bien importante porque nos da como una discriminatoria de lo que puede estar pasando pues en nuestra población. Y bueno, otras estadísticas pues ya como extrapoladas a Estados Unidos, tenemos que se ha identificado estas anomalías en 710.000 casos pues al año. Entonces, digamos que sí, esto es bastante importante como en cuanto al tema de prevención y de tamizaje. Listo, entonces acerca de la prevalencia, encontramos un artículo pues, titulado Detección prenatal de malformaciones renales congénitas mediante examen ultrasonográfico fetal, un análisis de 709.030 nacimientos en 12 países. Este estudio se realizó para evaluar la prevalencia de diagnósticos ecográficos prenatales de anomalías renales en 20 registros de 12 países europeos. Importante que la dilatación del tracto urinario superior tiene pues se encontró en 309 pacientes, siendo pues la más, con el resultado más significativo en cuanto al N. Y importante también que las CACUD constituyen cerca del 20 al 30% de todas las malformaciones identificadas. Entonces, estamos hablando de que son anomalías de alta prevalencia. Bueno, pasando a la embriología, tenemos que en la embriología vamos a tener dos fases pues transitorias, como dos etapas transitorias en el recién nacido, sí, pues en el recién nacido, y una definitiva como tal, que eso nos va a llevar a la conformación pues del riñón. Entonces, si bien recordamos que desde la embriología todo a partir del mesodermo intermedio, que también lo podemos llamar nefrotomo, y vamos a encontrar esta primera fase, que son la fase del pronefro. El pronefro se considera el primer órgano como tal excretor del embrión, y pues si bien es el primero, también es el más rudimentario. Es como podemos ver en la imagen, está subrayado en el círculo, tenemos inicialmente pues unas 7 o 10 unidades de nefrotomos que no van a ser funcionales en primera medida. Entonces, si bien digamos que para aclaración todo lo vamos a ver aquí desde el inicio de cefálico caudal, también vamos a ver que en la región cervical del embrión pues vamos a tener estos nefrotomos que se van a desarrollar más o menos para el día 22 de la gestación, que eso es como la tercera o cuarta semana. Entonces, si bien todo va a migrar desde caudal, vamos a tener los nefrotomos que también, pues después de los nefrotomos vamos a tener los túbulos nefríticos, que eso sí nos va a generar una función excretora temporal. Entonces también aquí para darnos un panorama del pronefro es bien importante porque esto nos va a ayudar a tener la formación del conducto de Wolff y nos va a dar nos va a ayudar también con lo que va a ser la formación del brote ureteral, que ya ahorita lo vamos a ir como encaminando y resolviendo cuál es esa función tan importante del brote ureteral. Y como dijimos que era el más rudimentario y en este sentido que teníamos dos etapas transitorias, el pronefro pues se va a degradar ya con el desarrollo del mesonefro hacia la cuarta semana. Entonces ahora sí ya tenemos al mesonefro que va a ser el segundo órgano pues excretor del embrión. Entonces el mesonefro tenemos que también pues va a tener un desarrollo caudal como lo podemos ver en la imagen, que es caudal el pronefro, y pues nada, esto también se va a ir degenerando, que es el segundo que se degenera. Ya decíamos que pues era para la semana, para el día 22 que se desarrolla el pronefro. En el mesonefro vamos a tener que va a ir un desarrollo hacia el día 26, que es en la quinta semana en la embriogénesis. Y aquí vamos a tener algo interesante, que ya para esa quinta semana
vamos a tener unas unidades muchísimo más amplias de nefrotomos que van a ser alrededor de 40, que digamos que su ubicación va bilateral, cefálico-caudal, y como vemos en la imagen, ahí vamos a ver que esto involucra todo pues la columna torácica y lumbar. Entonces, si bien aquí podemos identificar un extremo craneal y un extremo caudal, es importante, ¿por qué? Porque en el extremo craneal yo voy a tener una función del riñón provisional durante ese primer trimestre del embarazo. Entonces aquí es donde viene y nosotros podemos entender que va a haber una formación de cápsula de Bowman. En ese sentido, pues digamos que esa función se va a preservar hasta más o menos como a finales del segundo mes. Y el extremo caudal va a ser muy, muy importante, como lo podemos ver en la imagen, porque ahí esto nos va a permitir o contribuye pues este extremo caudal a la formación del sistema genital masculino. Entonces, bueno, aquí tenemos que podemos ver señalados con las flechas que tendremos pues unos conductos, que este mesonefrio se va a componer de unos conductos que son el conducto mesonéfrico o también que se llama, llamado también el conducto de Wolff. Entonces, estos tubos mesonéfricos lo que nos van a permitir es llegar al brote ureteral, pues que digamos que eso va a tener contacto con el sistema metanéfrico. Entonces, como función importante, recalcar que el conducto mesonéfrico nos va a formar el epidimo, nos va a ayudar con el conducto deferente, las vesículas seminales y como tal el conducto eyaculador en embrión masculino. Entonces, si bien pues aquí tenemos cómo nos va dando una estimación de cómo se va dando esa embriogénesis hasta llegar pues ya al metanefro, que el metanefro sí nos va a ser como el riñón definitivo. Entonces el metanefro, ya este es el tercer órgano pues excretor embrionario, también igual se va a desarrollar caudal al mesonefro y este sí igual va a persistir. Entonces esto es como lo diferente que tiene el metanefros al mesonefro y al pronefro. Entonces aquí vemos que la moderación renal, si bien nosotros vamos a entender que la moderación renal va hasta la semana 35-36 del desarrollo, aquí desde este punto de vista del metanefro vamos a, pues aquí como lo podemos ver en la imagen, vamos a entender que en este camino ya tenemos una conformación de la yema ureteral a partir del conducto mesonéfrico que veníamos viendo. Y esta yema ureteral junto con el blastema metanéfrico va a hacer una transformación del metanefro que pues va a ser el riñón definitivo como lo podemos ver en la imagen. En la siguiente slide o bueno, en la siguiente diapositiva vemos mucho más claro como pues aquí está el mesonefro, cómo va formando el conducto metanéfrico desde el pronefro, pues como que retomando un poquito desde arriba. Y aquí ya vemos cómo se conforma ese cordón el cordón nefrogénico, que en su porción caudal se va a convertir pues en ese blastema que veníamos diciendo, que va a penetrar pues en la yema ureteral y los 2/3 pues ya, los 2/3 siguientes del blastema pues serán los genitales pues del recién nacido futuro. Y pues ya adicionalmente en la siguiente imagen vamos a ver cómo hay una diferenciación pues ya de la nefrona que nos podemos ver aquí ya en esta imagen, en la parte del final, y pues cómo nos va a dar como tal el glomérulo, los contornos proximales, esa de Henle, y si bien pues que todo esto venía desde la yema ureteral, dándonos igual como resultado los cálices menores que pues van a vaginarse y formar el sistema colector. Entonces, si bien que esto es una transición y una interacción muy recíproca ante el mesénquima metanéfrico, el epitelio ureteral y que va a inducir pues esa organogénesis que es bien importante y ya vamos a ver qué pasa cuando hay una alteración de la misma. Valentina, yo creo que acá es bien importante que quede muy claro que, bueno, sí, el mesonefrios em, se desarrolla a partir de lo que es el blastema metanéfrico, que es todo este parénquima metanéfrico, y en su relación con el brote ureteral, ¿cierto? Entonces, todo lo que es blastema metanéfrico va a generar todo lo que es el sistema excretor, que va a ser desde el glomérulo, cápsula de Bowman, todo el sistema tubular proximal, el asa de Henle y el túbulo distal, hasta ahí. Y todo lo que viene el brote ureteral va a generar el túbulo colector y el resto, ¿no? Entonces ahí ya cálices, pelvis, uréter, ¿sí? Entonces es clave la comunicación que hay entre estas dos estructuras
para que en el momento tanto de la formación como de unirse uno con el otro, porque empiezan a hacerse las impaginaciones, esté siendo muy clara toda esta comunicación, porque si no ahí es donde empezamos a tener algunas formas de Kahoot. Súper, doctora, sí, señora. Muchísimas gracias. Listo, y en esta diapositiva es como para observar ya como todas las fases y las semanas estacionales, y pues es bien interesante, pues con lo que nos decía la doctora, ya vamos a ir viendo cómo esta embriogénesis se va a alterar en Kahoot. Pues en la siguiente imagen tenemos que en estas malformaciones del parénquima renal va a haber pues como resultado la falla normal pues de las nefronas, y pues si nos va a generar pues anomalías congénitas que ya vamos a ir desarrollando. Pero aquí cabe aclarar, y como lo vamos a mencionar más adelante, tendremos que haber una interacción pues anómala entre lo que hablábamos de la yemoreteral y el blastema metanéfrico. Y pues bueno, nos va ya también, pues digamos que aparte de esa interacción, es importante mencionar que tenemos otro tipo de interacciones pues como genéticas, que digamos que va a haber como un error pues en señalización y transcripción, y por eso pues trajimos este artículo. Podemos ver aquí pues un artículo que nos muestra que si bien hay unas alteraciones pues que son monogénicas, digamos que este artículo es un artículo que se realizó, que nos muestra que más de 208 variantes en el tema del Kahoot. Si bien ellos proponen que hay 40 genes que se pueden aislar, alrededor de 40 genes, 179 genes van a ser pues ya como más sindromáticos y no tan monogénicos como los 40 que nos proponen en este artículo. Entonces, si ven, aquí aparte de la genética, pues va a haber una mediación de factores ambientales y de otros como factores que predisponen pues a generar un Kahoot. Listo, entonces ya en esta siguiente diapositiva podemos apreciar una teoría bien importante. No, dale, Dani. Listo. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener en el paciente prematuro? Pues primero, las nefronas tienen una tasa exponencial entre la semana 20 y 28 del crecimiento, y esa nefrogénesis cesa hacia la semana 32 hasta la semana 36. Estos pacientes van a tener un cese abrupto de su nefrogénesis, y esto va a ocasionar que tengan un déficit de nefronas que pues, se relaciona con un peor pronóstico en Kahoot y con enfermedad renal crónica en la vida adulta. Aquí también aparece la oligomeganefronía, meganefronia, que son esas poquitas nefronas que tratan de compensar las otras que faltan, y lo que hacen es crecer e hipertrofiarse, y pueden hacer una hiperfiltración, bueno, hacen una hiperfiltración inicialmente. Importante que esta oligomeganefronía meganofronia no solo está relacionada con pacientes prematuros, sino también está relacionada con pacientes con bajo peso al nacer, para pues, tenerlo en cuenta. También es importante tener en cuenta la teoría de nefrogénesis en los pacientes pretérminos, que dice que la teoría de la nefrogénesis en las 2 semanas posteriores al nacimiento, porque esto nos indica, bueno, que se ha escrito en la literatura, porque esto es de suma importancia, ya que se debe evitar en lo posible la exposición postnatal a eventos de injuria renal o nefrotoxicidad. Importante también que el bajo peso al nacer y la prematuridad se asocia con enfermedad glomerular en la infancia, y que la lesión renal aguda en el periodo neonatal se asocia con microalbuminuria, hipertensión y enfermedad renal crónica en la vida adulta. Listo. Perdón. Importante entonces que todo paciente prematuro o de peso bajo al nacer, o que haya hecho lesión renal aguda en el periodo neonatal, pues hay que enviarlo de forma temprana al nefropediatra y hacerle seguimiento. Sí, y aquí hay una teoría súper bonita que habla acerca de algo de nefrogénesis que sí puede continuar en los niños que nacen prematuros las siguientes 2 semanas al nacimiento. Sin embargo, pues por eso ahí es clave evitar al máximo la nefrotoxicidad, que yo sé que a veces es complicado porque hay muchos medicamentos que utilizamos en este periodo que son nefrotóxicos, pero pues tratar de usarlos lo mínimo posible. Tratar de mantener también un balance muy neutro en nuestros pacientes, y
ajustar siempre nuestros medicamentos pues a la tasa de filtración que esté manejando el paciente en ese momento. Esto para que se sigan formando esas nefronas al máximo esas siguientes 2 semanitas, así nuestro paciente quede con más reserva de nefronas, nos haga menos oligomegonefronia y así sea un paciente que tenga menos riesgo de tener enfermedad renal crónica en la vida adulta, que es donde realmente se ha demostrado que está el impacto. Listo. Bien, doctora. Ahora aquí tenemos una pregunta muy importante que creo que nos preguntamos con nos hacemos con esta charla, pues, es cómo se da la injuria renal. Entonces aquí hay una teoría bien interesante que es la teoría de hiperfiltración de Brenner, que eso, pues digamos que es una teoría ya bastante antigua, que se propuso alrededor de 1980, pero explica muy bien lo que pasa con la hiperfiltración y cómo se va a dar ese daño renal progresivo. En general aquí lo que propone Brenner es que sí va a haber una disminución de esa masa renal funcionante y esto pues nos va a generar que las nefronas que quedan pues hagan una hiperfiltración y esa hiperfiltración más bien es compensadora para pues generar adaptaciones estructurales y en sí ese número pues como de nefronas que va a caer, digamos que aquí nos dicen no, pues este número de nefronas debajo del 50% va a generar esta hiperfiltración, nos va a dar también como resultado proteinuria, puede llevar hipertensión arterial, disminución de la filtración glomerular, todo esto seguido pues de una glomerulosclerosis focal que va a generar una esclerosis global y posteriormente pues ya la insuficiencia renal progresiva. Si bien este cuadro es muy importante porque nos da luces a lo que nosotros vamos a hacer a futuro, cuál va a ser el seguimiento de mi paciente, porque yo voy a tener que pedir a futuro un neuroanálisis, porque tengo que medir adecuadamente la presión arterial. Entonces, si bien es un cuadro que nos da mucha claridad de lo que va a ser el seguimiento y tratamiento futuro. Entonces, el CACUT se relaciona directamente con enfermedad renal crónica de dos formas. Una es la dotación de genética de nefronas que depende de la prematuridad, de si el CACUT que presenta es unilateral o bilateral o del grado de displasia renal. Las bases genéticas de ese CACUT, las características del líquido amniótico si se pudo evaluar en el periodo antenatal, y los signos ecográficos, dentro de los que están la mala diferenciación corticomedular, la hiperecogenicidad y las lesiones quísticas. Y por la otra parte, que es la adquirida, tenemos en la infancia las obstrucciones persistentes, las infecciones urinarias recurrentes, y en la vida adulta, pues ya encontramos la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Importante que no solo aparecen en la vida adulta, sino ya se ha descrito que incluso pueden aparecer desde la infancia. Entonces, dentro de estas anomalías encontramos que hay una interacción entre factores ambientales, epigenéticos y genéticos. A nivel ambiental, pues se ha postulado que los cambios en el entorno intrauterino influyen en la epigenética y pues ya las modificaciones genéticas pueden interrumpir la regulación o aumentar la susceptibilidad de desarrollar alguna anomalía de CACUT. Este es como un ejemplo, como para resumir. Aquí en la primera está la parte ambiental, no sé si ya. Está la parte ambiental, todo lo que está pasando con esta mamá, entonces está aquí en adecuadas condiciones. Aquí en esta parte están pues los factores epigenéticos que pueden alterar tanto la metilación o la acetilación de las histonas y los factores genéticos que también están relacionados con el desarrollo de CACUT, que pues en las siguientes diapositivas ya nombraremos algunos genes que son los más vinculados. Pero si el entorno o el ambiente de esta mamá cambia y es una mamá que tiene diabetes, que está expuesta a algún medicamento o algún toxicológico, que tiene alteraciones en el peso o incluso lo que habíamos hablado de que sea un bebé con bajo peso al nacer, este
ambiente puede llevar cambios en la metilación y en la acetilación de las histonas, y esto asociado a que se tenga un defecto genético, pues nos va a llevar a alteraciones en el proceso y como consecuencia, pues una susceptibilidad aumentada para que se genere un CACUT. Esto era lo que ya habíamos hablado de los factores genéticos, entre esos están los que más han descrito son las hiperglicemias y la diabetes gestacional, y pues quizás se asocia con alteraciones en la ramificación del brote ureteral, nefrotóxicos, medicamentos, y Listo, aquí tenemos también una pues, la asociación del factor de necrosis tumoral y la proteína 1. Este factor de necrosis tumoral, como lo podemos ver en la imagen, cumple unas funciones muy importantes como la protección contra agentes antioxidantes, la muerte celular, nos va a regular como todo esto del estrés, la respuesta al estrés genética, y nos va también a hacer una función de inhibición de la autofagia compensatoria. Pero ¿qué pasa? En este caso no vamos a tener una adecuada función de este TRAP1, de este factor de necrosis tumoral asociado a esa proteína 1. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a conducir a todo, o sea, nos va a dar una función reversa a todo lo que hace positivo pues por el sistema, y nos va a generar pues nos va a conducir a una apoptosis. Digamos que esa apoptosis va a venir con una mediación por especies reactivas de oxígeno, va a haber una regulación positiva en cuanto a la respuesta, una regulación negativa en la respuesta al estrés, nos va a generar autofagia cuando esto digamos que no la bloqueado, pues no, esto la va a generar, no la va a dar, pues, y también va a haber como tal, una pues perturbación en el desarrollo renal. Digamos que aquí también es importante tener en cuenta lo que es el Bacter. Eh, este, este Bacter es más bien pues como un acrónimo que se da para representar cuáles van a ser los hallazgos más comunes en personas afectadas, por ejemplo, con una alteración genética. Entonces, si bien la literatura nos dice que son anomalías vertebrales, A son atresia anal, la C es ya defectos cardíacos. Entonces, si bien este acrónimo pues, nos ayuda a entender qué es lo que vamos a ver nosotros en un examen físico, o cuáles son las anomalías igual que vamos a encontrar pues, más frecuentes con relación a los genes. Entonces, digamos que esto es lo que se encarga esta asociación entre CACUT, Bacter y TRAP. Entonces, ya desde la parte de la biología molecular, es importante tener en cuenta que las principales anomalías, el 45% de las anomalías se van a dividir entre trisomías, entre esas anomalías que van a ser monogénicas, y entre anomalías que se desarrollan por el número de copias. Entonces, si bien exactamente el número de copias, y pues digamos que ya todos estos factores, digamos que la biología molecular va a ser importante porque nos va a dar como nuevos hallazgos, o nos va a permitir encontrar pues nuevas tecnologías. Por ejemplo, nos hablan de los microarrays, que estos son unas tecnologías de laboratorio que nos permiten encontrar con mucha más facilidad varias cadenas de ADN, y con esto pues poder definir cuáles son las variantes del CUT que podemos encontrar. entonces ya entramos con el valor de la ecografía prenatal en el diagnóstico. La ecografía es una herramienta muy útil en el diagnóstico de las malformaciones fetales y pues en la valoración pronóstica de la función renal. La ecografía más informativa es la que se realiza en el segundo trimestre, habitualmente hacia las semanas 20-22 de gestación. Va a permitir tanto detección como valoración pronóstica precoz de la función renal y de la viabilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas anomalías congénitas renales no se aprecian en ecografía hasta el tercer trimestre de gestación, por lo que hacer ecografía hacia la semana 30 y 32 pues también es importante en el contexto pues de malformaciones renales. Y aquí tenemos indicadores prenatales de mal pronóstico en las anomalías renales congénitas. Está la marcada disminución o ausencia de líquido amniótico, el aumento de beta-microglobulina o cistatina C en sangre fetal, la pérdida de la diferenciación córtico-medular, la hiperepigenicidad renal, la dilatación de las vías urinarias y la afectación bilateral. Como marcadores de
pronóstico ecográficos tenemos la ecogenicidad renal, pues normalmente el parénquima renal es hipoecoico, pues respecto al parénquima hepático. Entonces, encontrar hiperecogenicidad del parénquima es un signo que puede ser de displasia renal. Tenemos también la dilatación córtico-medular, la visualización de los uréteres y el apéndice renal en la ecografía prenatal es un signo de dilatación de la vía urinaria. La unilateralidad o bilateralidad de la lesión es uno de los marcadores más importantes en el pronóstico de la función renal. Sin embargo, el pronóstico renal es mucho peor en patologías bilaterales graves. Pueden afectar, las anomalías congénitas de solo uno de los riñones no afectan gravemente a la función renal global, sin embargo, las que afectan bilateralmente sí. Y la cantidad de líquido amniótico, la disminución o la ausencia, pues después de que se descarte que no haya alguna pérdida de líquido por alguna otra causa, pues indica una disfunción renal. Listo, desde las imágenes diagnósticas, aquí va a ser importante el ultrasonido renal y pues de vejiga, digamos que esta va a ser como el gol estándar pues en primera línea, ya que nos va a ayudar pues a la detección de anomalías anatómicas y también pues digamos que aquí es bien importante más bien saber en qué momento está justificado, entonces podremos ver que se justifica para infecciones urinarias recurrentes o para niños con menores de 24 meses con infecciones urinarias como tal. Otra modalidad de imagen, Dani, si quieres pasa ahí para que salga la transición. La otra modalidad de imagen es el ureterograma de evacuación. Este va a ser importante porque nos va a permitir o nos va a ayudar con el tema de la detección del movimiento retrógrado de la orina. Entonces, si bien esto es importante cuando tenemos, o sea, cuando sospechamos, por ejemplo, reflujo vesicouretral, también aquí es importante porque pues nos va a permitir evaluar, aparte de la ecografía, de una manera mucho más fiable, pues como tal, una manera de evaluar el CACUT. Entonces, si bien aquí vamos a encontrar que sí puede haber una exposición a la radiación, igual va a estar justificada en pacientes con infección urinaria recurrente o que por hallazgos ecográficos yo no haya podido evaluar pues como tal una anomalía, que yo no haya visto pues una anomalía. La pilografía intravenosa, digamos que esto no, ya no está tan en auge, pues no se entra como tanto en uso, pues porque si bien la ecografía y el TAC pues ha mostrado muchos mejores resultados, entonces ya sí la tomografía pues se usa para detectar igual anomalías anatómicas y complementa muchísimo lo que es la ecografía renal. Entonces, sí, aquí digamos que vamos a tener mucho, o sea, no vamos a tener tantos hallazgos equívocos como en otras modalidades de imágenes. Es importante que cuando tengamos que, o sea, cuando nosotros enviemos un TAC, contemplemos como tal la función renal y prevenir pues la nefropatía por contraste, ¿no? Entonces, es importante siempre tener presente la hidratación adecuada en casos de tener una creatinina disminuida. Entonces, aquí como para tenerlo en el panorama. Vale, yo quisiera complementar unas cositas. Si bien, o sea, la ecografía es la herramienta más valiosa que tenemos, es muy importante pues siempre mandarla en los pacientes de riesgo, bueno, o como tú pusiste ahí en infecciones urinarias. De hecho, en nuestro medio, en primer episodio de infección de vías urinarias documentado, lo enviamos una vez. Em, la cistografía miccional es una herramienta muy poderosa en un paciente que nace con un CACUT severo, sobre todo bilateral, que no tenemos muy clara esa malformación urinaria, porque es la que nos va a dar la información si hay reflujo vesicoureteral y sobre todo si hay valvas de uretra posterior, que usualmente pueden ser las causantes de todo el CACUT. Entonces es una herramienta muy válida, pero no se la vamos a mandar a todos nuestros pacientes, ¿no? Vamos a ver, pues, según ahorita más adelante vamos a ver en qué pacientes lo podemos considerar. La pielografía, como tú lo dices, no se utiliza de rutina, es un examen muy específico en casos muy complejos, o sea, las veces que todavía se está utilizando ahorita son en casos muy complejos que ha sido muy difícil definir bien cómo está esa normalidad de la vía urinaria.
Y la tomografía se utiliza en algunos casos para complementar y lo que tú dices es clave, no solo cuando la creatinina está alterada, sino siempre en estos pacientes tienen que estar muy bien hidratados. Lo único que tienen en realidad evidencia con respecto a nefroprotección en pacientes que van a recibir medios de contraste es la hidratación, que tiene que empezarse por lo menos 6 horas antes de recibir el medio de contraste. Si es endovenoso, lo mínimo es que sea un cc por kilo hora y recibirlo por 6 horas previo al medio de contraste y mantenerlo de 12 a 24 horas después. Entonces, y si es un paciente, digamos, que está ambulatorio, hacerle igual la recomendación de que se hidrate de esta forma antes de recibir el medio de contraste para así proteger nuestros riñoncitos. Listo. Súper, doctora, mil gracias. Entonces, siguiendo. Entonces ya con las características clínicas encontramos pues catalogamos como los signos clínicos más significativos. Uno es la hidronefrosis en la ecografía prenatal. El otro es infecciones del tracto urinario en pacientes menores de 24 meses e infecciones frecuentes del tracto urinario en cualquier edad. La mayoría de veces son hallazgos incidentales y se consideran clínicamente significativos y pueden provocar enfermedad renal crónica, reflujo vesicoureteral, incontinencia urinaria. También tener en cuenta que hay otros que no son tan específicos, que son si encontramos un paciente deshidratado, un paciente que tiene falla en el medro, hipertensión o incluso en algunos pues se llega con dolor abdominal. Listo. Para tener en cuenta, digamos aquí la falla del medro lo tomamos como una anomalía del crecimiento, entonces es como también un hallazgo a futuro que nos va a permitir también darnos como luces en pacientes adolescentes y demás. Y ya para el examen físico, aquí nos vamos a centrar como, digamos que tenemos un esbozo de lo que es el examen físico completo, y nos vamos a centrar en las partes como donde nosotros podemos evaluar el CACUT. Entonces, en el nacimiento, en cuanto estemos realizando la adaptación, si vemos que, por ejemplo, la arteria umbilical, solamente vemos una arteria umbilical, pues ahí podemos decir, probablemente hay un mayor riesgo de que el neonato presente CACUT, y particularmente hablamos del reflujo vesicouretral. Ya desde las anomalías de cuello y oídos, siguiente, Dani, ahí podemos ver una imagen en donde vamos a tener una alteración del sistema, pues como no alteración, sino un síndrome, que es el síndrome brachiotorrenal, y es aquí, digamos que la presencia, vamos a ver la presencia de anomalías del oído externo, que se van a pues, asociar un mayor riesgo de anomalías congénitas renales, y pues también podemos ver que pueden haber anomalías de los pabellones, una sordera neurosensorial, fístulas braquiales. Y en la siguiente imagen podemos ver unos criterios que son los criterios para el síndrome de Bohr, que es lo que estamos viendo en la imagen, que son los criterios mayores y menores. Entonces, si sospechamos de este síndrome, bueno, entonces pensemos en que si hay anomalías braquiales como un criterio mayor, sordera, hoyos preauriculares, las anomalías renales y las malformaciones auriculares, o los criterios menores. Dani, si quieres pasa la imagen, que ahí vamos a tener las anomalías del conducto auditivo externo, las anomalías del oído medio, del oído interno, apéndices preauriculares y pues otras como asimetría facial y demás. Entonces, si bien aquí hay muchísimos otros factores que se asocian con CACUT, entonces no solamente es pensar en el sistema renal como aislado y urinario, sino pues que también hay otros factores que podemos ver. En cuanto a la parte cardiorrespiratoria, aquí vamos a ver que es importantísimo la evaluación pulmonar, especialmente en fetos con un oligohidroamnios. ¿Por qué? Desde el momento prenatal, cuando Dani nos hablaba de la ecografía, cuando ahí tenemos un índice del líquido amniótico menor de 5, ahí ya uno puede decir, tiene oligohidroamnios. No queremos que haga uno severo, ¿por qué? Porque hay un riesgo de hipoplasia pulmonar. Entonces, si bien el recién nacido grave, vamos a tener que tener un apoyo importante en sala de partos con el tema de la ventilación a presión positiva, de intubación, pues para disminución como de esa carga pulmonar. Pero si bien, o sea, todo se conecta, ¿no? Entonces, esto es nos da como un esquema mucho más amplio de lo que es como la función del neonato en general. Entonces, ya desde la parte del abdomen es importante como enfocarnos en el tema de evaluación de masas. Si digamos que podemos encontrar asociadas las masas a una uropatía obstructiva. Entonces, ya pasando como a los genitales externos,
no genital externo, sino como el tema de la parte urinaria, vamos a ver que ya después, pues posteriormente, en las evaluaciones posteriores, si nosotros palpamos una vejiga digamos que en un niño, después de que el niño pues hace su micción, esto sí nos da una probabilidad mucho mayor de que haya una presencia de valvas posteriores, como lo hablábamos con la doctora. Entonces, si bien aquí es importante tener como, como en este punto, y también ya digamos que hay otros síndromes que se asocian, hay un síndrome que encontramos que es el síndrome de vientre en ciruela, pasa, que también es conocido como el síndrome de Eagle-Barrett. En este síndrome hay una alteración como en la musculatura de la pared abdominal. Entonces, si bien aquí esa alteración en la musculatura abdominal nos va a hacer una repercusión como tal en los testículos, y aquí no, digamos que a la palpación los vamos a encontrar, o sea, que no están descendidos. Igual también en este sentido, en este tipo de anomalías, pues ahí tenemos que entrar a investigar si también se puede hacer un CACUT. Entonces, ya en cuanto a las niñas y en el sistema geniturinario, hay unos defectos más en cuanto a unos defectos mullerianos. Entonces, aquí ya estos defectos mullerianos se asocian hay una alteración pues, de los conductos de Wolff y de Müller, porque digamos que estos van a estar contiguos. Entonces, sí hay una alteración desde las niñas, pues en este sentido. Y pues digamos que son los aspectos más importantes. En la tablita que pueden ver a su derecha encontramos cómo podemos evaluar la deshidratación, que eso también era un factor importante que veíamos como en signos clínicos, ¿no? Entonces, si bien ahí entendemos el por qué se tiene que pedir pues el pH, cómo tenemos que hacer una evaluación del pH, marcadores pues, renales y demás. Entonces, ahí también para tenerlo presente. Aquí de pronto le podríamos agregar en los niños varones, preguntar el chorro, las características del chorro de la orina. Es una tarea que usualmente yo le dejo a las mamás o al personal de enfermería si está hospitalizado. Entonces, cómo sale el chorro, si es un chorro que sale fuerte. Usualmente tiene que salir fuerte, continuo, como una fuente, ¿sí? Sin ningún tipo de esfuerzo. Si es más bien un chorro de debilucho que sale de forma intermitente, que el niño puja cuando tiene que orinar, sale hacia abajo, pues muy probablemente hay que sospechar que tenga unas valvas en los niños. Listo, sí. Súper, doctora, mil gracias. Y en este artículo es del 2022, un artículo que relaciona el aspecto genético con los hallazgos en la clínica. Entonces, bien interesante porque si hablábamos desde el inicio que estos también como que tienen un compromiso genético en el sistema, por ejemplo, en el sistema nervioso central, podemos ver que hay pacientes autistas que tienen alteraciones, por ejemplo, del GATA-A3, o que hay una alteración, por ejemplo, como lo veíamos del canal auditivo por genes como el PAX2, que es bien importante en este tema de CACUT. Ya aquí nos presentan, por ejemplo, alteraciones gastrointestinales, como que pueden haber ovario poliquístico, futuras alteraciones adicionales, por ejemplo, en los ojos, como coloboma, qué genes van a estar. Otra vez aquí el PAX2, vemos que sí es bien importante que se reiteran varias alteraciones cardíacas, como enfermedad, pues con alteraciones congénitas. Desde la parte endocrinológica, pues tenemos aquí alteraciones tiroideas, gastrointestinales, malformaciones anales también por otros genes. Entonces es un artículo muy, muy reciente de la literatura que también nos da como un esquema bien bonito y bien fácil de entender con relación a la genética. Entonces pasamos a clasificación. En este esquema, pues es como una forma también de clasificarlo. Tenemos que el CACUT puede darse por alteraciones tanto en el número, que puede ser pues agenesia o riñones supranumerarios, que pues, los riñones supranumerarios no son tan comunes, pero pueden pasar. Por tamaño, como las hipoplasias, por posición, como la ectopia, el riñón en herradura, las malrotaciones, por displasia, como las enfermedades quísticas, y dentro de las obstructivas, tenemos pues las estenosis de la unión piero-uteral, como la unión también uterovesical, alteraciones de la vejiga, como por ejemplo un divertículo, un ureterocele, o pues las valvas de uretra posterior. En los casos no obstructivos podemos tener un reflujo, un megaureter que también puede llegar a ser obstructivo, y pues la hidronefrosis. De recordar que es importante que estas anomalías pueden ser parte de cuadros sindrómicos o aislados,
pero pues es importante buscar también manifestaciones extrarrenales. Entonces aquí pues las clasificamos como en los 3 grupos, anomalías, tanto como anomalías del sistema colector, dentro de ellas tenemos la duplicación renal, el ureterocele, las estenosis ureterales, y aquí pues también meten las anomalías de vejiga uretra en este mismo grupo, que pues ahí encontramos la distrofia vesical y lo que ya nos decía la doctora de las valvas de uretra posterior, que pues tiene unas teorías de pues que puede causarlo, entre ellas pues que las membranas mucosas que se forman y no involucionan durante el desarrollo ureteral, el crecimiento excesivo de pliegues de la mucosa normalmente presentes y el desarrollo anormal del conducto mesonéfrico o mulleriano. Dentro de los otros grupos tenemos las anomalías del parénquima, entre ellas la displasia renal multiquística, la hipoplasia renal, la genicia renal y anomalías de la migración, entre ellas la ectopia renal, el riñón en herradura, la distopia renal, la distopia cruzada y la malrotación. Listo, yo creo que por aras de tiempo, las anomalías yo creo que las podemos tocar en otro momento y nos vamos directamente como al tema de dilatación del tracto urinario. ¿Te parece, Dani? Exacto, aquí les traíamos como un enfoque de cada anomalía según si era parénquima, si era de la migración o si era de, pues del sistema colector, pero pues bueno, vamos a centrarnos como tal en hidronefrosis, pues porque bien, como mencionábamos, pues la dilatación del tracto urinario es como una de las patologías más frecuentes en CACUT. Entonces aquí vemos este artículo es un artículo bien importante porque es el Consenso de Urología Pediátrica de 2014 que nos da como un cambio de términos en cuanto a la clasificación de la dilatación del tracto urinario, inclusive desde la parte antenatal. Entonces es bien importante cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico desde este momento, ¿no? Entonces, dale, Dani. Listo. Entonces, como etiología, pues esta es una tabla de etiologías pues, de las dilataciones del tracto urinario detectada en la ecografía prenatal. Importante que un 50 al 70% pues fueron transitorias o fisiológicas y que pues en estos casos pues no está indicado pues como todo el uso de imágenes que ya habíamos comentado antes en el seguimiento. Pero también encontramos que en un 10 al 30% pues está la obstrucción de la unión ureteropélvica, de un 10 al 40% pues el reflujo vesicoureteral y un 5 al 15% pues la obstrucción de la unión uretero-vesical o pues el megauretero. Dentro de la clasificación de hidronefrosis encontramos que pues habían como 3 sistemas para clasificarlo. Uno es pues el diámetro antero-posterior de la pelvis renal, los criterios de la Sociedad de Urología Fetal y el sistema de clasificación del tracto urinario dilatado, que es el que pues, se usa actualmente. Listo, entonces aquí es para mostrarles una de las clasificaciones que fue propuesta en 1993 por la Sociedad de Urología Fetal y que pues actualmente ya se modificó. Y en este artículo digamos que nos muestran, siguiente Dani, que hay una asociación de la clasificación, de la segunda clasificación que usa el diámetro anteroposterior con la dilatación del tracto urinario. Entonces aquí vemos que esa clasificación se propone para el 2010 y se junta con la clasificación del 2014. Aquí vemos que es importante la evaluación de ese diámetro anteroposterior desde el segundo trimestre y el tercer trimestre, porque esto nos va a indicar la severidad de un paciente. Entonces, si bien aquí nos recalcan que nosotros podemos ver la dilatación antenatal y compararla con la dilatación posterior, pues esto nos va a dar un marco de severidad pues, en el paciente.
Entonces, si bien aquí tenemos que hay una clasificación de leve, moderada y severa, siendo leve en el segundo trimestre de 4 a menos de 7 milímetros, moderada de 7 a menor de 10 y severa mayor de 10. Para el tercer trimestre ya tenemos de 7 leve, que será de 7 a menos de 9 milímetros, moderada de 9 a menor de 15 milímetros y severa más de 15 milímetros. Es bien importante que aquí eso también se relaciona con riesgo de patología renal. Si va a ser leve, tengo un riesgo del 12%, si es moderado, un riesgo del 41% y si es severo, un riesgo del 88%. Ya este artículo del 2021 nos aclara cómo medir el diámetro anteroposterior del siguiente. Esa medición del, pues porque si bien nosotros no sabemos cómo se mide el diámetro anteroposterior, este artículo lo aclara y nos dice que este método de diámetro anteroposterior no es un poco sesgado porque no nos incluye el tema como de compromiso del cáliz y el parénquima, sino que pues solamente la pelvis. Entonces Dani sigue para que pues vean la imagen. Exactamente. Exactamente, ahí vemos cómo es la medición correcta. Listo. Entonces tenemos la clasificación el sistema de clasificación del tracto urinario dilatado. Entonces, lo que ya explicó Valentina, lo que vamos a hacer es, pues dependiendo del diámetro P y pues dependiendo del trimestre en el que se mida, pues clasificamos la dilatación. Cuando ya está clasificada, entonces, ejemplo, si tenemos una dilatación leve, que entraría aquí en la parte verde, pero aparte, pues tenemos dilatación de los cálices centrales, pues en la ecografía. Eso se clasificaría, pues se clasifica al paciente como una dilatación del tracto urinario A1, entonces quiere decir que es de bajo riesgo. Pero si el diámetro ya es moderado a severo, entonces, y aparte de eso, pues está la dilatación, hay dilatación de los cálices centrales, o dilatación periférica, o alteración en el parénquima renal, o que pues, el parénquima esté adelgazado, o que haya alguna alteración en el urétero o la vejiga, o que se encuentre oligoamnios y que nos explique que se esté perdiendo el líquido amniótico por otra causa. Eso ya estamos hablando de un paciente entonces clasificado entre A2, 3, que eso significa que es de alto riesgo. Esto lo que nos va a definir es qué vamos a hacer con las, o sea, en cuánto tiempo van a hacer las ecografías de control. Si es de bajo riesgo, entonces se hace una ecografía de control a la semana 32 para saber si ese paciente sigue siendo de bajo riesgo o pasó a ser alto riesgo. Si sabemos que el paciente, si el paciente tenía un bajo riesgo prenatal, nace, se debe tomar ecografía después de las 48 horas a un mes. Si sigue siendo de bajo riesgo, luego se toma una ecografía de control dentro del tiempo de un mes a 6 meses. Si el paciente estaba catalogado como de alto riesgo, entonces se tiene que hacer un control dentro de 4 a 6 semanas prenatal. Si sigue siendo de alto riesgo cuando nace, entonces se debe tomar la ecografía pues, después de las 48 horas y se debe pues, interconsultar o remitir pues, tanto a nefrología o urología. Es importante pues tener en cuenta que es después de las 48 horas porque pues antes de las 24 horas la producción de orina pues está disminuida. Y en los pacientes de alto riesgo, pues ahí vamos a tener las conductas adicionales, que son pues la toma de imágenes que ya habíamos hablado, y pues si el paciente necesita o no una profilaxis antibiótica. Y la imagen de la derecha, pues es el algoritmo para solicitar una cistografía pues en niños con CACUD o que tengan pues infecciones a repetición. Entonces, pues si el paciente tiene infección de vías urinarias con una ecografía renal normal y tiene una prueba de función renal normal, no se toma cistografía, simplemente se repiten pues las pruebas de función renal pues de una forma periódica. Si el paciente presenta una ectasia piélica simple, sin otras anomalías ecográficas asociadas, si teniendo o no antecedente de infección, y las pruebas le salen anormales, se envía cistografía.
Si la pelvis renal está mayor o menor a 2 centímetros con otras anomalías morfológicas asociadas con o sin antecedente de infección, pues también es indicación para toma de cistografía. Listo, y esta es una imagen que nos muestra la clasificación de una manera mucho más amplia desde la parte antenatal y postnatal. Entonces, nos muestra como esta clasificación que es amplia y pues que nosotros podemos tener muy presente, como decíamos, desde el tamizaje. Entonces, pues, aquí está. Siguiente, Dani. Ya desde la ecografía postnatal es bien importante tener presente, como decía Dani, que siempre se va a tomar una ecografía, pero desde las 48 horas, porque en esas primeras 24, como decía Dani, la producción de orina no va a ser, va a estar disminuida, entonces nos va a igual salir una ecografía alterada si se decide tomar una antes de las 24, de las 48 horas. Entonces aquí, para tener presente en los escenarios de dilatación, hay que tener en cuenta si la hidronefrosis urinaria es que teníamos diámetro anterior posteriores más de 15 milímetros. Aquí este artículo recomienda que igual si tenemos una hidronefrosis bilateral severa es necesario hacer una cistografía, como ya lo mencionaba Dani, que también nosotros podríamos realizar un renograma de 4 a 6 semanas en edad pues ya posterior. En el resto de los casos realmente eso no es como tan de primera medida. Ya también nos dicen que si hay una hidronefrosis bilateral leve o moderada con un diámetro anteroposterior menor de 15 milímetros, aquí es necesario igual hacer la ecografía en la primera semana de vida y después podríamos considerar más adelante realizar una cisturoterograma y también es importante aquí que el renograma se va a usar más si hay una identificación, una sospecha de reflujo vesicuretral. Y ya en una hidronefrosis urina unilateral grave, que es un diámetro anteroposterior mayor de 15, la ecografía es bien importante en la primera semana, también la ureterografía también, y aquí sí va a ser importante la solicitud del renograma, sí o sí, de las 4 a las 6 semanas pues, de edad. Y ya en una hidronefrosis unilateral leve o moderada, que es un diámetro anteroposterior menor de 15 milímetros, nos proponen igual hacer la ecografía antes del primer mes y pues con estudios de imágenes posteriores. Entonces, si viene aquí como un amplio, un rango pues un poco más permisible, también es importante tener en cuenta las alteraciones pues en la ecografía, que vamos a ver igual, alteraciones en la cogenicidad, la dilatación pues de las vías urinarias, de la pelvis, de los cálices. En cuanto a la vejiga, pues es importante evaluar el grosor de la pared. Y en cuanto ya la siguiente imagen, Dani, esta es una imagen igual de este artículo que nos muestra, nos da como nos da como entender de manera amplia que sí, igual se tiene que hacer la ecografía después de las 48 horas, cómo vamos a evaluar el diámetro según el riesgo y pues bueno, ya lo que veníamos mencionando. Listo. Estas son más ejemplos pues, de los hallazgos en ecografía y cómo se define pues, si es bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Entonces, importante pues tener en cuenta que el diámetro AP se debe medir intrarrenal. Pues en la imagen A, ese diámetro AP pues da 11.88 y hay dilatación, pues en la imagen B pues hay dilatación de los cálices a nivel central. En el otro, a pesar de que mide 8, se encuentra dilataciones a nivel central. Entonces, esto también es, no siempre es el diámetro, el número del diámetro anteroposterior va solo, sino que tiene que relacionarse también con qué otras alteraciones se están encontrando en la ecografía. En el riesgo intermedio, entonces, por ejemplo, aquí está, pues tenemos uno que mide 19, sin embargo, pues hay dilatación a nivel periférico, pero el parénquima renal, el aspecto del parénquima renal sigue siendo normal. Y aquí vemos una imagen que nos muestra cómo se vería de alto riesgo, porque si vemos en la imagen hay una dilatación de esa pelvis del diámetro anteroposterior de 21 centímetros y también vamos a ver ya esa dilatación que va a ser central y periférica. Entonces en la imagen B nos damos cuenta de ese parénquima, de esa delgadez así como delgadez del parénquima y pues bueno, ya eso es lo que podríamos ver en una imagen de alto riesgo.
Listo, para el seguimiento, aquí vamos a tener que es clave realizar un seguimiento según el grado el grado que nos da pues, la clasificación de UTD. Si tenemos que nos da un bajo riesgo, pues vamos a darnos cuenta que el control pues solamente se tiene que realizar del primer mes hasta los 6 meses. Si tenemos un riesgo intermedio, aquí ya el tema de seguimiento va a ser de 1 a 3 meses con evaluación pues, de los hallazgos y según esto pues es necesario, digamos que revalorar para realizar otros estudios. Aquí el antibiótico no es tan, pues digamos que tiene discreción para el uso porque sí se reserva más para alto riesgo. En este sentido aquí, para alto riesgo sí es necesario pues la hospitalización y la cistografía miccional. El antibiótico sí se reserva para esta clasificación siempre, siempre. Y pues bueno, aquí tenemos una aclaración de en cuanto al manejo antibiótico, que se puede usar pues según la edad del recién nacido, si es mayor a 6 semanas o menor a 6. En cuanto, si es menor a 6 semanas, usualmente pues usa la amoxicilina de 10 a 15 miligramos kilogramo día y ya pues se pueden usar otros tratamientos como trimetopin o si es mayor de 6 semanas, pues se usan tratamientos con cotrimoxazol o trimetopin sulfametroxazol o solamente trimetopin. Entonces también es como tenerlo muy, muy presente según la edad gestacional y pues la dosificación adecuada. Listo. Entonces, otras conductas para tenerlas en cuenta siempre. En estos niños hay que vigilar el gasto urinario, el balance hídrico, intentar conservar un balance hídrico neutro, estar muy pendientes de la nutrición, evitar cualquier injuria que lleve a lesión renal aguda, pues ya sabemos que por sí tienen una afectación de la función renal congénita, entonces la idea es procurar conservarla lo que más se pueda, evitar medicamentos nefrotóxicos, por ejemplo antibióticos y ECAs, y tener un control estricto de la función renal, pues con un seguimiento de estos pacientes. Mensajes importantes para llevarla a casa. CACUD engloba un grupo heterogéneo de anomalías que pues, se asocian con infección urinaria, que representan la causa más importante de enfermedad renal crónica en la edad pediátrica. Un correcto diagnóstico de CACUD exige realizar una historia clínica detallada, incluir los antecedentes familiares, la búsqueda de problemas renales y de diabetes y la búsqueda también de anomalías extrarrenales. Recordemos que no solo se comporta a nivel del sistema renal, se está asociado con algunos síndromes o con algunos factores genéticos. El seguimiento de estos pacientes debe procurar evitar los factores que, pues, como ya les mencionaba, puedan agravar el daño renal congénito pues, que ya tenían de por sí. Y ya en cuanto pues a la profilaxis antibiótica, recordad que igual solo se debe reservar pues el hidronefrosis de alto grado, que también en cuestión del estirón puberal, la disminución de la función renal puede pues agravarse y es necesario hacer un seguimiento estricto, pues porque vamos a tener alteraciones nefrológicas pues que pueden llevar a una estenosis pues, de vías urinarias compleja. Entonces, si bien es importante recalcar esa prevención, la erradicación pues, de la obstrucción es importante y hacer mucha promoción en los adolescentes y pues en general en todos los hitos de la vida en cuanto a los hábitos de vida saludable en esta población. Y ya por último les traemos este artículo, este artículo pues que se lanzó en febrero del 2022. Es un artículo que realiza en la Sociedad Europea de Anomalías Congénitas y da unas recomendaciones muy, muy puntuales y muy importantes con relación al CACUT. Y si bien pues una literatura muy nueva, es buenísimo, pues como es bueno echarle un ojo y pues digamos que complementar esta charla con esto es bien importante. Entonces, pues no, yo creo que sin más, muchísimas gracias por la escucha y pues no, muchísimas gracias. Como siempre, no puede faltar la frase icónica. Esta es una frase robada que nos dice, para los niños trabajamos porque ellos son son los que saben querer, son la esperanza del mundo. Entonces, ya con esto nos despedimos y bueno, doctora, muchísimas gracias también por estar aquí y acompañándonos pues el día de hoy. Si tiene alguna pregunta o si la doctora quiere contarnos algo más, aquí estamos para escucharla. No, muy bien, Valentina y Daniela. Creo que hicieron una charla muy completa. Es un tema muy difícil, ¿no? Yo creo que ustedes se dieron cuenta mientras lo iban revisando que es bastante complejo, tenemos mucha información, hay que tener muchas cosas en cuenta.
Pero lo más importante es identificarlo de una forma temprana y cuando ya yo sepa en qué riesgo estoy, cómo voy a hacer ese abordaje del resto del diagnóstico y del tratamiento y saber un poco más acerca del pronóstico renal de ese niño a largo plazo. No olvidar igual los que son, digamos, solo dilatación de bajo riesgo, son pacientes que igual tenemos que estar siguiendo siempre, que toca hacerle muchas recomendaciones acerca de su salud renal. eh, para evitar que vaya a tener otro tipo de complicaciones o que vaya a empezar a tener infecciones urinarias que va de la mano con terminar finalmente en una falla renal crónica, incluso hasta terminal. No sé si tengan preguntas las personas que nos escucharon, que podamos complementar. No, doctora, muchas gracias por la charla, muy completa. Listo, listo, doctora, mil gracias entonces. Mil gracias por su atención y pues por hacernos la doctora en la charla y pues sin más ya, yo creo que feliz noche para todos. Bueno, Muchas feliz gracias. noche. Estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas Muchas gracias gracias a a todos. todos. Buenas noches.